Estábamos hablando de los peligros del contexto histórico. Uno que no mencioné todavía es el peligro de no considerar el contexto histórico como importante. Considerarlo como si fuera una pérdida de tiempo, ponerse a estudiar historia, arqueología, costumbres. No, es importante. Acordémonos de esto. Contexto histórico tiene que ver con ir al texto y tratar de entender. ¿Se acuerdan de las ilustraciones al principio de los muñequitos que hay un puente que cruzar? Es irnos a ese lado, mirar cómo era allí, por qué hablaban así, desde allí interpretarlo y ahí movernos al tiempo nuestro. Un libro, bueno, todos los libros de la Biblia, pero Mateo es uno de los evangelios más difíciles de interpretar y tiene que ver con eso. Y mucha gente habla del libro de Mateo y uno dice, no saben lo que están diciendo. No saben porque no han hecho la tarea. Eso es lo que uno puede concluir, porque es un libro que demanda mucho estudio de la cultura, del tiempo. Mateo no da explicación de las costumbres cuando dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado? Y uno mira el contexto, es un montonón de rituales y de utensilios específicos. Y Jesús dice, no tienes que hacer nada de eso, lo que tienes que estar es limpio por dentro. Entonces, él confronta allí la religión externa con la realidad de estar limpios en el corazón. Pero el contexto histórico sé que nos deja ver eso. Miremos diferentes herramientas para identificar el contexto histórico y cultural. Entonces, lo primero al estudiar el contexto histórico-cultural es entender el contexto histórico del libro en el que está inmerso ese pasaje en particular. Porque puede haber un pasaje dentro de un libro que tiene un contexto específico que hay que conocer. Entonces, segundo, reconocer el contexto histórico y cultural específico del pasaje mismo. Ahora, el contexto histórico y cultural del libro, tenemos que encontrar datos acerca del autor, los receptores bíblicos, el escenario en general en que se escribe el libro, la geografía, la ubicación, el tipo de política que está pasando. Y Duval y Hayes nos dan una lista que puede ayudarnos, una lista de preguntas. Los que trabajan en predicación les he dado un template, una plantilla donde ustedes tienen que contestar preguntas así como esto. Y fíjense que esas preguntas no se pueden contestar a la ligera, demanda un estudio específico. ¿Quién era el autor? Su trasfondo, cuándo escribió. Voy a hacer un ejemplo aquí de cuándo escribió. Fíjense la importancia de esto. El libro de Apocalipsis. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, la pregunta de cuándo se escribió el libro de Apocalipsis está entre el año 60 después de Cristo o el año 90 después de Cristo. ¿Cuándo se escribió? Y me dirá, pues, es el siglo primero, ¿qué importa? Sí importa, porque los que dicen que se escribió en el año 60 usan esa fecha para decir lo que él predijo sucedió en el año 70 cuando los romanos vienen y destruyen el templo. Cuando uno mira, se escribió en el año 90, no puede estar hablando de ese evento, tiene que estar hablando algo del futuro. Entonces, por esa fecha sale la postura, el preterismo, así se llama, donde dice, bueno, es que eso ya pasó. Los reformados usan esa fecha para decir, eso ya pasó, ya estamos en el milenio. Imagínense, ya Satanás está atado. ¿De dónde se pueden afirmar para estas cosas? La fecha tiene mucho que ver. Entonces, hay que hacer una investigación seria con el libro de Apocalipsis para saber en qué año está Juan en la isla de Patmos y cuándo el Señor le da esa revelación. Entonces, cuando nos movemos por esa fecha, nada más en la interpretación del libro, hace una gran diferencia. Aparentemente pareciera que no. Entonces, allí es la advertencia del peligro de no considerar el trasfondo histórico como importante.
es importante y es esencial para interpretar correctamente un libro y arribar a la interpretación correcta. ¿Cuál era la naturaleza de su ministerio? ¿Qué clase de relación tenía con sus receptores? ¿Qué le movió a escribir? ¿Quiénes eran los receptores bíblicos? ¿Cuáles eran sus circunstancias? ¿Cómo era su relación con Dios? ¿Qué clase de relación tenían entre sí? ¿Qué estaba sucediendo en el momento en que se escribía el libro en cuestión? ¿Existe algún otro factor de orden histórico y cultural que pudiera arrojar luz acerca del libro? Entonces, todas estas preguntas hay que buscar respuesta cuando se estudia el contexto histórico de un libro. Yo cuando hago el template de un libro en particular, este contexto lo tengo desarrollado en mi primer estudio. Y los demás estudios siempre lo copio y lo paso para allá. Porque no puedo asumir, ya lo puse en mi primer estudio, voy a predicar 70 mensajes de este libro, está bien, lo dejo ahí. No, cada vez que hago el template, yo traigo ese trasfondo. Lo traigo y lo traigo y lo traigo y lo traigo, porque no lo debo ignorar. Y hay detalles que hay partes del libro que me van a ayudar a entender que al principio no lo voy a ver. Entonces necesito el contexto histórico, lo necesito todo el tiempo. Entonces, miremos la lista de recomendaciones, manuales bíblicos. Este es un manual bíblico, el manual bíblico de Anger. Es uno bueno. MacArthur tiene manual bíblico también, para lo que te da es una introducción del libro, el escritor, la fecha, el tema, y cubre algunas partes del libro, pero de una manera resumida, bastante resumida. Tiene fotos, tiene mapas, depende del manual, pero son una buena ayuda, ¿sí? En general, para conocer mejor el contexto histórico del libro. Hay un ejemplo que dan ellos aquí de Santiago, cuando se trata de domar la lengua, y un manual bíblico de la interpretación que da. Es corta, es un párrafo nada más. Entonces así son los manuales bíblicos. Hay varios tipos, aquí encuentro 4 recomendaciones de parte de ellos. Uno es el manual bíblico de Anger, es uno muy popular. El de MacArthur es bueno también, es muy bueno. La otra herramienta es introducciones y compendios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este es un compendio del Nuevo Testamento. Entonces está todo el Nuevo Testamento aquí. Usualmente estos se encuentran, pueden venir los dos, pero casi siempre está separado, o es Nuevo o es Antiguo Testamento. Introducción o compendio del Nuevo Testamento. Este trae el trasfondo de su mensaje. Fíjense que cuando yo me acerco a ese grupo de libros, yo sé cuál es. Yo puedo tener todos esos libros y ¿esto qué es? ¿De qué me va a servir si no sé qué son? Yo tengo que usarlos, porque cuando usted arme su biblioteca, esto es una muestra nada más de una biblioteca armada, una biblioteca bíblica. Inviertan, no se limiten en su inversión. Si tienen un programa como uno lo que recomienda él al final, el software, está bien, pero no se limiten a eso. Si pueden tener libros físicos también, ténganlos, porque cuando tienen libros físicos, ustedes se hacen bien selectivos cuáles libros son los que quieren tener. ¿Cuál es ese libro que quiere tener allí a la mano? El libro de consulta que usted dice, yo quiero ver este libro. Por ejemplo, la predicación del domingo, yo tengo en mi escritorio, tengo 2 pantallas, tengo abierto logos, estoy comparando, tengo los diagramas, tengo el template, tengo la página que es el mensaje que voy a escribir, y tengo una mesa donde tengo 4 o 5 libros abiertos. Entonces estoy trabajando con una biblioteca lo más extenso que puedo, porque quiero leer qué dicen de esto, qué es esa parte que yo necesito conocer de lo que otras personas han escrito, de lo que la historia me dice, del contexto que hay. Aquí no está, pero hay ayudas que son técnicas, donde usted encuentra el texto en griego, no en español. Y en griego ahí está cada palabra en griego y por qué esa palabra está allí.
O hay Cranfield, es un comentarista bíblico. Cranfield es pura técnica, él se va a por qué este verbo se conjugó de esta manera y qué es lo que dicen o por qué lo traducen de esta forma. Entonces hay textos que necesita ver eso porque es que es muy crucial para el significado de un capítulo completo o de un libro. Entonces es importante cada vez, mire, es importante esto. Usted empieza a armar su biblioteca y empieza a conocer y a conocer y a conocer y se da cuenta, me caería bien este libro. O cuando habla con alguien que sabe de una biblioteca, una recomendación, usted agarra la onda rápido y dice, este libro me sirve. Y lo va agregando. Entonces va ampliando su capacidad de estudio con las ayudas para comprender el contexto histórico del texto que está estudiando. Entonces, por ejemplo, en el compendio del Nuevo Testamento encuentra la definición de la palabra Apocalipsis. ¿Qué significa? Apocalipsis es revelación, una exposición acerca de la autoría, fecha de redacción, receptores y la situación de ellos. Receptores es la audiencia, el tema, el propósito del libro, muy importante, esa es una gran ayuda. Una descripción del estilo apocalíptico del libro de Apocalipsis. Estoy en desacuerdo con Duvais y con Hayes aquí, con Duval y Hayes, estoy en desacuerdo. Cuando se dice de Apocalipsis, que es un estilo apocalíptico, cuidado con esa expresión, cuidado por esa razón. La Biblia contiene profecía, no estilo apocalíptico. Cuando Apocalipsis se toma como un estilo apocalíptico, esto es lo que se hace con ese texto. Se le da una categoría completamente diferente, se separa de todo lo que son las profecías. Entonces el intérprete puede tomarse la libertad de decir esto es apocalíptico en lugar de decir esto es profético. Entonces la manera como se interpreta la profecía en el Antiguo Testamento se cambia cuando se llega al Nuevo Testamento. En Apocalipsis dice no es profético, es apocalíptico. Es profético. ¿Por qué se dice apocalíptico? ¿Porque el libro se llama Apocalipsis? No, yo no creo que eso es justo con el texto. Creo que no, y creo que abre una puerta para tomar algunas libertades con la interpretación que no son justas con el texto. Entonces se termina una interpretación que es diferente a lo que el texto quiere decir y se abre el espacio para poner figuras donde no hay figuras. Entonces allí donde viene a ser el insertar ese estilo, es una preferencia de alguien que escogió poner esa definición. Uh-huh. Y hay que tomar una postura solamente. Uh-huh. Igual en las fechas, no hay suficiente información para decir si se escribió en el 60 o en el 90. Sí hay. Porque los que han tomado la postura del 60 pues, han hecho un estudio deshonesto. ¿O por qué terminan en el 60? Yo lo que he encontrado es que hay una fidelidad a un sistema teológico y la fecha del 60 se acomoda a ese sistema teológico. Entonces se concluye allí. Pero hay evidencia que muestra que es del 90, no del 60. Sí. Y si uno deja, ahora si digamos que hagamos el año a un lado, porque esto es importante en el estudio de un libro. Digamos que yo creo que no hay que hacerlo a un lado, pero digamos que no tuviéramos suficiente evidencia, que esa es la conclusión, que no hay suficiente evidencia. Entonces lo que se tiene que hacer es dejar que el texto sea el que hable, pero no traer un concepto, hoy del año 60, entonces cuando llego, ya esto pasó. Hoy del año 90, entonces cuando llego esto no ha pasado. No, yo tengo que dejar que el texto me hable. Ahora, otra cosa que trabaja en contra del libro de Apocalipsis es decir que es un estilo apocalíptico. Eso trabaja en contra del texto, porque entonces la interpretación puede tener una variación allí y decir, como es apocalíptico, dice que 1000 años, pero no sabemos cuántos son 1000 años. ¿De dónde sale eso? Es que no hay estilo, no hay género literario apocalíptico. El único género literario allí es profético. Ese es el género literario que hay. Entonces, pero estoy hablando de gente que tiene sus doctorados
en teología. Yo no estoy hablando de gente que no sabe. Entonces ustedes dirán, pero tú ni siquiera tienes tu maestría, estás hablando así. Bueno, es que lo he estudiado tanto y me he querido pegar tanto a lo que es la interpretación que la Biblia misma me da, y he comparado por años todo esto y he escuchado a eruditos que hablan de estos temas de ambos lados, y la conclusión es, ¿quién tiene la razón? El texto tiene la razón. El texto es el que tiene que tener la razón, y el texto lo que dice es que son eventos del futuro, que no han sucedido, no han pasado todavía. Lo único que se puede decir del texto que ya sucedió es capítulo 2 y capítulo 3, no más. Porque capítulo 2 y capítulo 3 son las iglesias de Asia Menor. ¿Cuándo? Pues cuando Juan escribe el texto. Reparten y circulan allí. Pero en el capítulo 4 es el cielo. En el capítulo 5 es la adoración a Dios, Jesucristo, quien va a tomar el rollo. El capítulo 6 empieza con los primeros sellos, el primer sello, perdón, y habla de los caballos del Apocalipsis, qué significa cada caballo. Todo eso es futuro. Pero capítulo 2 y capítulo 3, pues no. Entonces, si uno sigue el texto mismo y deja que el texto hable, la evidencia es que no ha sucedido algo así. La descripción de las catástrofes que contiene Apocalipsis, no tenemos nada que se parezca a eso en la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad no hay nada que se parezca a eso. A los números de muertes, al tipo de efecto que hay sobre la tierra con las plagas, no hay nada que se le parezca a eso. Entonces, no, eso no es cuando el templo en Jerusalén es destruido. Y ellos lo pegan con Mateo 24 y 25, cuando Jesucristo da la descripción de los últimos tiempos y le habla es a Israel, está diciendo es a ellos. Y cuando uno mira a estos comentaristas que hablan de ese texto, ni siquiera interpretan el capítulo 24 y 25, no lo interpretan. Uno dice, ¿what? Y todo este trabajo que hacen en el Antiguo Testamento o en estos otros textos, ¿por qué aquí no lo quieren hacer? Porque indica otra cosa que es diferente a la postura teológica que traen. Entonces se hace una lucha. La semana pasada lo estudiamos en el otro capítulo, lo que traemos al texto, qué es lo que nosotros traemos al texto. Entonces allí la postura debe ser, ¿qué dice este texto? ¿Qué es lo que este texto dice? Pero en el estudio del capítulo que vimos, en capítulo 9, terminando el domingo, hay un texto cuando yo estaba estudiando que Pedro usa la misma profecía, pues la está usando para los creyentes. Entonces yo decía, esa fue mi tentación, mi primera tentación, no lo quiero usar porque va a sonar como contrario a lo que es defender que Israel es el pueblo de Dios. Y a mí me dije, bueno, yo no puedo hacer esto. Tengo que ir a ese texto, tengo que leerlo, tengo que buscar bien su contexto, entender por qué lo usa así y tomar una decisión. ¿Lo puedo usar o no puedo usarlo en este texto? Sin ser infiel al texto. Pero no puedo defender una postura mía, porque es mi postura y no voy a dejar que el texto me hable. Entonces, sí, yo creo que todo este estudio de lo que estamos viendo a nosotros nos prepara para ser mejores intérpretes de la palabra. Sin considerar, yo no tomo esta postura como que hoy yo tengo la verdad, yo la descubrí. No, yo no he llegado allí solo, yo he tenido mucha ayuda en el camino. Pero a este punto lo que he estudiado de este tema, predicando todo el libro de Apocalipsis, creo que es acertado que fue escrito en el año 90. Y aunque no fuera así, igual Juan no está describiendo los hechos de Jerusalén. Muy larga mi respuesta, no. Bueno, una explicación de los 4 principales acercamientos al libro de Apocalipsis: amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo y preterismo. Esas son las 4 posiciones con el libro de Apocalipsis. Un resumen de algunos asuntos específicos: el arrebatamiento, el milenio. ¿Estamos en el milenio o no? ¿Hay arrebatamiento o no? Entonces el manual bíblico y
los libros dedicados al Antiguo y al Nuevo Testamento dan introducciones a eso. Dan bosquejos detallados del libro. Digamos, si usted va a predicar un libro, es una buena ayuda a encontrar los bosquejos que ellos hicieron y comparar. La perspectiva general del contenido del libro, bibliografía, obviamente para ir a más recursos. Y aquí está una lista larga de las introducciones y los compendios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si se fijan, está bien larga la lista. D.A. Carson es un hombre muy fiel. No en todo estoy de acuerdo con él, pero es un hombre muy fiel. Zondervan tiene buenos libros. Tener cuidado con Zondervan porque publica muchas cosas ahora que... hay una buena lista aquí para escoger en los que ellos recomiendan. Comentarios. Ya conocemos los comentarios bíblicos, ¿cierto? Aquí tengo uno que es de MacArthur. No es el único que uso y por lo general es el último que leo cuando estoy estudiando algún texto de MacArthur. La razón es porque yo he estudiado muchos años en la escuela de MacArthur. Entonces obviamente hay un respeto que siento por él, respeto, admiración y también una confianza bastante firme porque he notado que en todos sus años de ministerio MacArthur tiene la misma doctrina de siempre. Solo una vez he visto que que ha cambiado la postura en cuanto a al Hijo de Dios, cuando es que es Hijo de Dios. Escribió un papel de eso, de cuando Jesucristo comienza a ser el Hijo de Dios. Y lo probó bíblicamente, pero hubo una guerra contra ese concepto, que él se retiró de allí y lo dejó así porque es algo, parece que es una de esas cosas donde al final no puedes decir algo tan conclusivo, da un espacio allí, él prefirió dejarlo así, pero de resto es un hombre muy fiel. Pero ahí está D.A. Carson, aquí tengo un comentario este es Juan Calvino, este es un comentario al libro este es Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses. Es bien interesante leerlo a él, no es mi favorito, obviamente yo no soy un ingenio como él, pero lo que veo es los comentaristas fieles de ahora, el acceso a información que tienen es muy extenso comparado con la información de ellos. Este es uno de los pioneros que abrió esa puerta en lo que es la teología, estudio teológico organizado, todo eso. Y lo importante es comparar. A veces cuando uso los comentarios, yo lo que hago es que algunos versos los estudio con un tipo de comentarista y otros versos los estudio con otro tipo de comentarista. Cuando llego a la parte de los comentarios, que es la última del estudio que uno hace cuando usa ayudas. Pero en este caso no estamos hablando de predicación, más que yo me recargo mucho ahí. Gordon Fee es un nombre muy sólido en cuanto a comentarios. Y él comenta aquí que en el libro de Filipenses, Gordon Fee usa 50 páginas para dar la introducción al libro de Filipenses. Bien interesante. Bien interesante. Ese librito es muy interesante estudiar su trasfondo. Entonces es bueno consultar los comentarios. Piensen en esto. Si usted está estudiando la Biblia y usted llega a conclusiones con el estudio, la observación histórica y todo eso, y una persona no usa nunca un comentario, es una postura arrogante, pensando, yo puedo comentar, no necesito de otros comentaristas. Pero la historia de la iglesia muestra que Dios ha usado hombres a través de los años para dar luz en textos donde es la iglesia la que Él está usando, no un hombre. Entonces uno necesita del estudio de otro. Matthew Henry es un comentario clásico, muy bueno. Jamieson, Fassett, no sé cómo se pronuncia, no quiero maltratar su nombre, pero Jamieson, él tiene un estudio muy bueno y lo hace palabra por palabra.
Oh no, este es Robertson, ok. Pero este es un estudio de Word Pictures in the New Testament. Entonces él toma palabras del Nuevo Testamento y cuando dice Word Pictures te la explica la palabra, el contexto en que fue escrita, en el texto que está escrita, el sentido de la palabra es muy bueno. O sea que hay una buena lista. Contexto histórico-cultural del propio pasaje. Presenta un análisis de elementos de la historia y la cultura que se relacionan con el pasaje, como la geografía, la política, religión, vida familiar, costumbres sociales, todo eso. El atlas bíblico muestra personas, lugares, acontecimientos, mapas, fotografías. Yo tengo uno parecido, un atlas bíblico de la tierra de Israel, que tengo la intención de estudiar antes de ir a Israel para entender mejor los lugares, lo que pasó allí, o puede ser que Brianna me lo regaló, Brianna Castrejón. Estoy bien agradecido por ese libro, es un tesoro. Entonces, atlas bíblicos son muy buenos, contienen mucha información, líderes políticos, religiosos, a veces dan listas de eventos o de personajes, que es muy informativo. Ustedes me regalaron uno que trajeron me parece que fue de Inglaterra, estuvieron, está muy interesante y trae, ¿cómo se llama eso? Pero uno lo abre y se extiende y te da la línea histórica de los eventos, también interesante ese libro. Si uno quiere estudiar, por ejemplo, la última semana del ministerio de Jesús, un atlas bíblico te da un montón de información. Hay un libro que no está recomendado aquí, que se toman los 4 evangelios y los sincronizan. Entonces hace un estudio de lo que presentan los 4 evangelios. Se me escapa el título de esos libros. Es una buena ayuda cuando uno estudia los tiempos de Navidad, por ejemplo, los tiempos de la crucifixión y resurrección del Señor Jesús, y puedes comparar, te dan toda la comparación de lo que La Biblia cronológica también es algo similar, que los combina, pero no. Sí, no, pero es que este trabajo está hecho diferente. La Biblia cronológica, gracias por mencionarlo, esa es una Biblia, la Biblia como nosotros la tenemos no es cronológica. Por ejemplo, cuando uno lee Primera y Segunda de Crónicas, fueron escritos puestos juntos por Esdras. ¿Y eso de cuándo es? Del post-exilio. ¿Dónde los encuentra usted? Antes de los reyes o en el principio de los reyes. Es una diferencia como de esos 500, como 300 o 400 años más o menos. Entonces no están puestos, la Biblia no está armada cronológicamente, está armada de una manera que así la pusieron, tiene sentido, así la tomamos, así la estudiamos, pero si uno quiere verla cronológica y usa la Biblia cronológica, estás leyendo y de repente encuentras un salmo, después de repente encuentras crónicas, después está Samuel, después está Reyes, es una combinación. Entonces es una ayuda, pero hay que tener cuidado con la Biblia cronológica, hay que tener cuidado para no perderse allí como está puesta, porque son ayudas nada más, siempre acuérdense, estos son ayudas, esto no es Biblia, aún la cronológica. Y en los evangelios, para estudiar la vida del Señor Jesús, la última semana del Señor Jesús, eso es una gran ayuda, porque te deja ver los 4 evangelistas, te los va poniendo en orden, lo que ellos dicen de los eventos de Jesús, es bien interesante. Monte de los Olivos, por ejemplo, en un atlas bíblico se puede ver mapas del monte, qué pasaba allí. Allí había una prensa de olivos, parece que era un lugar cercado, era un lugar grande, el aposento alto, Getsemaní, los gobernantes judíos del tiempo, el lugar donde Jesucristo fue crucificado, la casa del sumo sacerdote, donde se encontraba, qué tipo de lugar era ese, Gólgota, donde crucifican al Señor Jesucristo. Entonces, son muy buenas ayudas los atlas bíblicos también. Diccionarios y enciclopedias.
El diccionario Vines es un buen diccionario, le da el significado, le muestra la palabra en griego, en hebreo, según donde esté, Antiguo o Nuevo Testamento está dividido así, y le da un buen estudio de la palabra. Hay diccionarios que son, en lo que se llama BDAC, se considera uno de los más completos que hay para estudiar palabras de la Biblia, no más que se me olvida el nombre en español ahorita, pero eso es bien conocido. Usted mira una palabra y puede encontrar páginas y páginas y páginas del uso de esa palabra en diferentes culturas, en diferentes medios, el sentido donde se encuentra en diferentes partes, y hay palabras que vale la pena estudiar así, no todas, que sería un trabajo sin terminar, pero entonces los diccionarios y las enciclopedias son importantes también. Comentarios bíblicos, de nuevo, hay varios tipos de comentarios. Hay comentarios que son exegéticos, comentarios que son devocionales, hay comentarios que son técnicos, bien técnicos, para estudiar palabras específicas, y hay unos como Robert Thomas en su comentario al libro de Apocalipsis. Él no usa, está en inglés, él no usa el texto en inglés, sino en griego. Si usted lee el texto en griego y de allí él hace su propia traducción al inglés y de ahí empieza a explicar el texto, y lo que él hace es toma los principales comentaristas, las diferentes posturas que hay en Apocalipsis, que son 4 principalmente, explica cada una y después empieza a explicar se sostiene o no se sostiene con el mismo texto. Es uno de los mejores comentaristas que yo he leído de Apocalipsis. Y él termina, este es el texto esta es la postura que se sostiene con el texto mismo, y lo explica por qué. Entonces, yo cuando estudié ese comentario me abrió los ojos, me abrió mucho los ojos para comparar, y él estaba en Los Ángeles, yo lo quería conocer, pero se murió antes de que lo pudiera conocer, llegué muy tarde. Él fue profesor de seminario Masters en un tiempo. Craig Blomberg es un nombre que ellos promueven aquí, que lo recomiendan bastante, yo creo que es muy bueno también. Comentarios de trasfondo. Los comentarios de trasfondo se van versículo por versículo, hay muchos de esos, ¿sí?, que explican cada verso, cómo está. Historia del Antiguo y Nuevo Testamento, información detallada acerca de algún tema en particular que se quiera estudiar. Por ejemplo, 1 de Pedro 4:9 dice: hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Con una historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, en este caso sería el Nuevo Testamento. Está hablando de hospedarse, y él dice, bueno, hay que ser hospitalarios. ¿Cuál es el concepto de hospitalarios que nosotros tenemos? Tomemos un cafecito con pan. ¿Cuál es el concepto hospitalario que Pedro está hablando? Cuando ellos viajaban en ese entonces, las posadas eran lugares peligrosos. Eran lugares, a mí se me va a mi mente a un lugar una vez en Colombia, yo viajaba mucho como vendedor y me quedé, haga de cuenta, una posada, porque el transporte que me llevaba a la otra ciudad eran muchas horas y necesito descansar. Y renté lo primero que encontré porque estaba súper cansado. Y cuando me quise acostar en esa cama, las pulgas me estaban comiendo. Y terminé acostándome en el suelo, no podía. Pero yo no podía salir de ese cuarto porque estaba en un lugar muy peligroso. Entonces, si yo salgo de aquí, a lo mejor no regreso con vida, yo no sé. Estaba en una ciudad que esa área era peligrosa. Entonces, en este concepto, cuando viajaban, las posadas eran lugares peligrosos, eran lugares inmorales, eran lugares donde los extorsionaban, los robaban, habían espías, eran lugares. Entonces, ser hospitalarios significaba prácticamente salvarle la vida a una persona que estaba viajando. Entonces, en el contexto de la iglesia del Señor, la hospitalidad se hizo algo vital cuando ellos viajaban, poderse quedar
en la casa de otra familia cristiana era el cielo, quedarse allí. Entonces, Pedro está hablando de eso en ese contexto. Entonces, la historia del Antiguo y Nuevo Testamento nos deja ver, hay un libro por Alfred Edersheim, muy bueno, muy bueno. Habla de usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Es un libro que da mucha luz en cómo ellos vivían. Hay otros que hablan del contexto del Señor Jesucristo, cómo vivía la gente de manera específica ya. Son muy buenos esos libros. Ok, entonces aquí están las recomendaciones que ellos dan. Si quieren alguna recomendación, me quieren preguntar por algún libro de esta lista en particular, me dejan saber y podemos mirar, yo les puedo ayudar con lo que conozco. Estudios especiales de vida y cultura en la antigüedad, como este que acabo de mostrar también. Cuestiones legales, prácticas religiosas. Pero en el Antiguo Testamento hay comparaciones con leyes de las culturas alrededor. Es bien interesante. Los comentaristas liberales, ellos dicen, usan eso y dicen que la Biblia es una copia de las culturas que estaban alrededor porque se parecen las cosas que pasaban allí. Y no es cierto. Lo que pasa es que ese es el contexto en que está escrito. Obviamente tiene que haber una relación con lo que está pasando alrededor, pero no necesariamente que la Biblia es una copia de eso. Entonces, ellos usan el contexto histórico al revés para desacreditar la palabra del Señor. Entonces, es bueno conocer eso, las guerras que habían, la vida económica, otros temas. En este es donde recomienda a Alfred Edersheim este libro, Usos y Costumbres de los Judíos. También está el libro de Josefo, un historiador del siglo I. Los programas de internet, yo recomiendo Logos. Aunque hay otros, ¿cómo se llama? Bible Words, creo que se llama ese. Hay unos que son gratis, que se pueden conseguir gratis. Logos es el más completo, nomás que hay que usarlo con cuidado, porque puede ser como de repente, si usted tiene Logos y se mete a Logos y no tiene cuidado, es como que se metió a un edificio, multi-edificio con muchísimos cuartos, con muchísimas tiendas y nomás tiene 1 hora para ver todo eso. Se va a perder, es demasiada información. Entonces es algo que si usted tiene un programa como esos, tiene que tomar un paso a la vez y dedicarle tiempo para irlo conociendo y explotar la capacidad que tiene. Lo que hacen los softwares es, por ejemplo, aquí tengo como 12 libros, pongamos que hay 12, o ese grupo de libros que hay allí, están dentro de Logos. Yo estoy investigando qué significa, cuál es el contexto de la hospitalidad. Y lo pongo allí y le digo, quiero que investigues en toda mi librería. Entonces luego va y ¡bum!, se mete a todos los libros, saca esa información y me la pone junto y me dice, esto es todo lo que sale. Entonces yo necesito aprender a manejar esa información, de lo contrario estoy corriendo el peligro que dice aquí. Me pierdo en toda esa información y al final sí, me ahogo en eso. Entonces, poco a poco ir desarrollando cuáles son los libros que usted quiere usar, cuáles son los que le sirven y luego le deja armar grupos donde, por ejemplo, yo tengo un grupo para Romanos, tengo un grupo para esta clase, tengo un grupo para disciplinas espirituales, tengo un grupo para diferentes temas, que tengo como 10 grupos, los he armado cada uno. Entonces cada uno de ellos le hago clic y ahí están todas las enciclopedias que yo quiero, no tengo otros. Y empiezo a estudiar con eso. Entonces no tengo que estar yendo a la librería y cuál voy a usar hoy, otra vez armar todo. Es como que si esto es lo que voy a estudiar, usar para estudiar estos 12 libros, lo pongo allí y ya está hecho. Pero es que el que usa el software tiene que hacer ese trabajo. El software no se lo va a dar solo, usted tiene la herramienta, pero usted lo tiene que aprender a usar. ¿Sí? Es muy útil. Yo casi todos los días entro a Logos.
Y cada vez que Logos promueve, parece que estuviera vendiendo Logos, cada vez que Logos promueve un webinar, yo lo tomo. Siempre los tomo, los que son gratis. Y si puedo pagar, lo pago, pero hace mucho que no hago eso. Ahorita tomo todos los que son gratis. Y aprovecho, y hay mucha información. Entonces, en lugar de sentarse a ver televisión, se sienta a trabajar con Logos y va aprendiendo. Entonces, la conclusión es que estudiamos el trasfondo histórico y cultural de la Biblia porque Dios decidió hablar primero a los pueblos de la antigüedad, en el lenguaje de ellos, en la cultura de ellos, en la economía de ellos, en el sistema político de ellos, en la condición donde ellos se encuentran. El estudiante de la Biblia tiene que ir allí para poder hacer una interpretación correcta del texto. Fijarse en el contexto histórico y cultural es muy, muy importante, es clave. Sí. Bueno, así terminamos esta sesión y pues ahí tienen la tarea que sigue del capítulo 6. Trabajen en ella, experimenten hacer esto ustedes mismos, ¿sí?